Estimats, benvingudes i benvinguts a un nou episodi de Varietés a les cantonades. Este videopodcast on viatgem pels racons i raconets de les Terres de l'Ebre i ara potser expandim horitzons per a conèixer a les seues artistes i creatives i també per a donar-los-hi veu. Avui, on estem? Avui estem a un poble costaner, gairebé al límit entre Catalunya i la Comunitat Valenciana. Poble de pescadors petit i discret. Però aquí, la nostra convidada d'avui troba refugi, inspiració i tranquil·litat. Definir-la? No sé si puc. Prefereixo que ho veiguéssiu per vosaltres mateixes. Ella és potència, sensualitat i molt de budell. Avui anem a conèixer a la mismíssima, a la enorme Maria Elena Roqué. Col·lectiu Cultura presenta Varietés a les cantonades. Tranquil·les, no patiu. Si a algú li falta informació sobre la nostra convidada d'avui, no cal que miréssiu a cap bot. Col·lectiu Cultura? Sí, solteu-me la info. Hola Mar, ¿qué tal? Aquí info de Maria Elena Roqué. Maria Elena Roqué va néixer a Catalunya, però es va criar a Venezuela. És una artista multidisciplinar que treballa la instal·lació, la performance, el teatre, la dansa. Durant molts anys va formar tàndem amb Carlos Santos i van treballar grans produccions, com per exemple l'òpera Esdrúbila. Ha exposat a Brasil, Estats Units, Rússia, Filipines, Xina, també aquí al Museu Picasso, al Teatre Lliure i a l'Opati. Que vagi superbé, Mar, xala molt! Gràcies, Col·lectiu Cultura. Ara sí que ja estem preparades. I vosaltres esteu preparades per a conèixer a Maria Elena Roqué? Vinga, va, pues, som-hi! Maria Elena? Aquí estoy, Mar. ¿Estás aquí? Vinc, eh? Ven para acá, para aquí. Avanza, avanza, entra. On estàs? Aquí al racó. ¡Hey! Ben còmoda. Hombre. Me sento aquí al teu costadet? Siéntate aquí, Mateix. Aquí. Tienes todos los cojines del mundo para que te pongas rico. Jo tu vera. Ponte a mi vera que me antojo. Aquí estàs de lujo, eh? Claro. Aquí estàs de lujo. Mira la maravilla de Mar. Això és una meravella. Los Estos cactus són meravella, Ay, també. los adoro. Son mis babies. Escolta'm, abans de començar a xerrar, així que Sí. mos sentéssim, Ponte còmoda. te sembla si te faig unes preguntes d'estes pim-pam-pum? Vale, molt bé. A veure, 10 ne són, eh? Mar o muntanya? Mar, Mar. Poble o ciutat? Poble. Gran o minut? Gran. En sabates o descalça? Descalza. Línia o cercle? Línia. Tradició o contemporaneïtat? Contemporaneïtat i tradició. Les dos. Sí, y línea y cercle també, los dos. Silenci o paraules? Las dos. No pot ser una cosa o una altra. Silenci i paraules. Present o futur? Present i futur. Tot doble. Hippie o punk? Ni hippie ni punk. No m'agraden los calificatius. Vale. Pan tomata o arepa? Ostres, ambos dos. És que... No es pot triar. No, i per què tinc que triar? Crec que és un bon resum. Tinc moltes ganes de xerrar amb tu, eh? Molt bé, ja xerrarem. Què? Va. Sí, anem cap a baix, no? T'has col·locat alguna o no? Bueno, jo ara quan m'aixeco sempre em poso el meu kimono. Vale, va, doncs. Anem a la biblioteca. Va, anem a la biblioteca. Anem a la biblioteca. Vinga. Això és meravella, eh? I tant que sí. Se té que viure meravellosament. Si no, no té sentit. Varietés a les cantonades. Varietés a les cantonades. Com estàs? Jo superbien. I tu? A casa teua? Estàs a casa Aquí teua? com en mi casa, sí. Tinc moltes ganes de preguntar-te una cosa. Sí, És una afirmació que crec que has dit tu. Me Ahà. pots rectificar si no és així. sí. Tu fas a la teua vida el que et dóna la gana? Es que es una pregunta que siempre me sorprende.
porque no entiendo otra manera de vivir. No, simplemente eso, ¿no? Ser lo que me da la gana es ser yo como yo soy desde que me conozco, desde que nací, quitándome, apartando todo lo que podía molestarme en eso. Se necessita donar-se molt de permís per a viure així. No, de permisos nada. Los permisos no existen en mi vida. Permisos nada, fuerza sí. Y es curioso porque creo que naces con... Digo yo que debes nacer porque lo tengo naturalmente desde pequeña. No permites que nadie se meta en tu integridad y en lo que tú quieres hacer. Y entonces a veces tienes que esperar mucho tiempo para poder hacer algo que querías hacer porque no gobiernas tu vida desde que eres pequeño. Hay diferentes cosas en el mundo que van sucediendo y siempre hay algo que gobierna o alguien que gobierna, ¿no? Entonces es una batalla, ha sido una batalla. Yo he peleado mucho de pequeña, muchísimo con los colegios. No con mis padres, pero con los colegios fue una tortura. Per acabar fent lo que te donava la gana. Sí, porque es que todo era el no, ¿no? Todo era un no, todo era contrario a lo que tú sentías que tenías que hacer y sentías que perdías tiempo y no aprendía lo que yo quería aprender y era horroroso. Era una serie de reglas que yo no les veía sentido, así que fue una batalla campal. Me canviaron de colegio 1000 veces en mi vida. Com se tradueix això a ara? Què estàs fent ara quan dius faig el que me dona la gana? En què estàs ocupada? Bueno, vivo en mi casa, que es mi casa, tranquilamente. Cuando me proponen o me buscan para hacer alguna cosa, si me va, como me tiene que ir, la hago y voy allá. Tengo mucho obra acumulada. Mi vida es un autorretrato. Ahora estamos haciendo un autorretrato. Yo mi trabajo lo llamo autorretratat. Autorretratat, porque yo me estoy autorretratando, pero vosotros me retratáis. Entonces es un autorretratat. Y con eso tengo fotografía, films, bailes, acciones, lo que sea. Entonces esto es otra parte más. Hoy estamos así. Y estamos haciendo lo que quiero y lo que queremos hacer. Por tanto, no hay más misterio que eso. Y en mi vida, pues sí, no tengo cosas encima que no quiera tener. Eso es lo importante. Tengo a mi madre de 105 años casi. Estos últimos años me he dedicado a ella porque considero que era lo prioritario y también es lo que me ha dado la gana de hacer. Porque ya he hecho tanto lo que me ha dado la gana toda mi vida que como no me iba a dedicar a esta persona que es no solamente como madre auténtica, es una mujer de la República, de un país que destruyeron a principios del siglo XX. O sea, yo tengo una deuda y como catalana tengo un deber, tengo el deber hacia esta gente que vivieron lo que vivieron, ¿no? Y yo viví muy feliz en el trópico, que aquello parecía que era la nube rosada de Sudamérica, porque todo lo tocaban menos Venezuela, ahora no. Pero todo lo tocaban, pero como había tanto petróleo y tal, todo lo tocaban. Entonces me dicen, no, pero tienes que vivir tu vida. Cuando me dicen, tienes que vivir tu vida, yo pues yo he vivido mi vida y la estoy viviendo. O sea, esto es vivir mi vida. Hacer lo que yo quiero. ¿Qué quieres hacer? Cuidar a mi mamá. Bueno, muy bien, pues ya está. Ahora está en una residencia y entonces eso me permite a mí hacer de nuevo trabajos, exposiciones, cosas como las que hacemos hoy, etcétera. Quan tu mires el teu recorregut, ara en una mica de perspectiva, també, els anys donen això, Sí. què diries que és algo que no has soltat mai? Quina és la teua essència? No, la esencia meva està. I és, la meva essència hi és en tot el que he fet i que faig. Si l'haguessis de definir, quina diries que és el motor de lo que te porta a fer y a vivir la vida d'esta manera? El movimiento. Por eso la primera cosa que se va a hacer, bailar. El movimiento. Yo siempre volía moverme, bailar. I de petita tenia molts de problemes per dormir. Vale. Somiava molt, era molt inquieta, passava les nits en vela, era una cosa, era un conflicte, el món, la gent, tot era un conflicte i era una nena molt energètica. El dia que vaig començar a ballar, ja més enllà de 8 anys, per allí, és el primer dia que vaig dormir bé.
Vas canalitzar moltes coses a La través meva de la energia, dansa. res més, l'energia. Després has conegut moltes altres rames per expressar-te artísticament. No t'has quedat només pero el en la movimiento, dansa. el cor se mueve. Así que el movimiento para mí es lo primero. Y todas las cosas se mueven, las cosas son nómadas. Mis cosas son nómadas, mi cuerpo es nómada, las ideas son nómadas, todo es nómada. Entonces es movimiento y a partir de ahí pues en la vida vas encontrando muchas cosas y mucha gente y vas buscando disciplinas que te interesan o te llaman o te las has encontrado. Eso es una parte. Y luego si dices ¿cuál es la base de todo? El ser humano, los seres vivos. El ser humano y los seres vivos. Entonces, el interés por el ser humano y por los seres vivos es enorme, por eso estoy rodeada de cosas de etnias. La antropología me interesa mucho. I tinc Pero la la antropología sensació... no solo es étnico, o sea, nosotros también somos antropología. Tinc la sensació que tu estàs molt tranquil·la, molt agermanada en lo polifacètica que ets. Cosa que possiblement hi ha artistes que no, que ho viuen més com una confrontació. Es que, sí, yo no me he fet artista, yo soy naturalment com los nens petits, que és el que jo he cuidat des que soc petita, soc un artista naturalment. Per tant, jo no estic cercant ser artista, soc artista. Tu soc vius un en... ésser humà i tot el que faig és una expressió artística perquè com a ésser humà tinc aquesta capacitat desenvolupada en millones de años de crear según la necesidad. Tu vius d'una manera molt orgànica i molt Orgánica natural. y natural, intuitiva. T'ha costat natural. explicar tota esta... No, cuando me demandan lo explico. Pero a mí no me costa, le costa als altres. Això. Tenim un sistema que tot lo encasilla, tot. Tot, no solament... Tot el sistema, artista o no artista, tot se té que enquadrar i encasillar, no? Soc això, soy jo, faig això, faig allò, faré tal, soc no sé qui... O sea, no cal, si tu estàs amb tu mateix i fas el que tu vols, ja tu eres, ja tens prou amb el que ets. No cal resaltar-ho més, sinó cal treballar. En això soc molt catalana. I detesto quan em trobo un català que no treballa. Es lo que me posa més furiosa en el món. Es lo que me posa més furiosa. No puc amb això. Me pongo como una fiera. Tengo fama de ser una fiera. Pero es que, claro, es que no... És una cosa molt bonica mira, n'hi ha coses en català que m'agraden molt. M'agrada, i això me lo va passar el meu pare, que era més boig que jo, era català de rauxa, zero seny, el meu pare, i això me lo va ensenyar ell. Però després tenia el meu avi a Tarragona, que tenia tot el seny del món, no? I l'havia sortit un fill full rauxa. I bueno, y luego una neta más rauxa encara, ¿no? Entonces, pero es molt bonic, perquè n'hi ha, en lo català, en la cultura nostra, hi ha unes coses que semblen molt rígides, però no són rígides, són exactes. Son exactas, son numéricas, son exactas, como la sardana, son exactas, ¿no? Tot té un càlcul, però un càlcul que si no se t'ha imposat, si no tu le trobes la lògica i el sentit que té, és una meravella. Entonces, a mi, quan vaig amb aquesta energia com una boja, arribo a un lloc i ara, María Elena, no cal. Te paras en seco y dices, ostras, qué sabios que son, ¿no? No cal. O sea, esas dos palabras, no cal. Y no hace falta que me digan el menos es más, el minimalismo, qué demonios, el minimalismo y el menos. No cal. Tranquila, no cal. Tú ya encontrarás exactamente tu medida, tu camino y lo que tienes que hacer en cada momento. Ara que parles d'arrels, Sí. fa més de 30 anys que estàs aquí a les cases... 44. A les cases d'Alcanar. 44, aquesta és la meva casa. Solamente meva. Casa teua. Què has trobat aquí a casa teua per a refugiar-te aquí i quedar-te aquí? Bueno, és curiós. És que jo porto en mi un món que l'he portat sempre en mi i pareix mentira, però a vegades
estic arribant de nit aquí tard, o abans, quan sortia més a fora, que ara no he viatjat per la meva mare. Y estic arribant y digo, hostia, pero ¿cómo he llegado yo hasta aquí? O sea, ¿en qué momento de mi vida? Tu mateixa te preguntes, no? ¿En qué momento de mi cap vida, aquí? después de hacer mucha carretera, llegas, doblas aquí, te metes a la izquierda, en aquel pueblito chiquitico, y allá está mi casita? ¿Cómo? Pues sí, claro que sé por qué llegué, pero es lo que menos me imaginaba en mi vida. Pero ¿qué pasó? Que mi papá se enfermó, llegó aquí, se fue a Alcanar a trabajar en Alcanar con unos amigos que tenían allí un sitio y tal, y se quedó aquí. Y yo vine porque enfermo. Y yo vivía en Asia. O sea, mi recorrido previsto era muchos años en Asia. Seguramente lo que he vivido aquí hubiera sido en Asia, porque en Asia había mucho que hacer y mucho que ver. Y yo iba detrás del butó. Iba detrás del butó y del katakali para aprender otras técnicas con la gente en sus sitios, ¿no? Siempre había lo de bailarina, pero ya tenía más disciplinas conmigo, ya había desarrollado unas cuantas disciplinas, ¿no? Pero cuando llegué aquí, que lo tuve que dejar todo detrás para cuidar a mi padre, un poco lo que me está pasando con mi mamá ahora. Claro, yo no podía volver atrás y cruzar un mar otra vez. O sea, era imposible. Entonces volví a Filipinas. Cuando vi a mi padre entendí que él me estaba pidiendo que viviera con él. Nunca me habían pedido nada a mis padres, o sea, por tanto, fue una petición muy sutil, pero entendí también que era lo que me tocaba, porque yo me había peleado con él 10 años antes. O sea, porque claro, nunca lo veía, estaba haciendo aventuras por el mundo y no se acordaba de que yo existía. Entonces, claro, yo estaba enfadada y me lo encontré aquí. Entonces, ¿qué pasó? Decidí quedarme aquí y me fui a Filipinas y metí en un barco un montón de cosas que hay aquí, que ya traía desde América, porque yo me había mudado a Asia. Ya conocía Europa, conocía el continente latinoamericano, conocía el norte de África, conocía muchos sitios, ¿no? I com s'encabix tot este trajecte y tot este viatge a les cases d'Alcanar? Sí. Entonces llegué aquí y era perfecto el sitio. Mi papá me lo dijo, me dice, mira, arriba hay un ático que, bueno, lo tendrías que arreglar, nos encantaría, pero te encantará. Pero bueno, la señora que vivía aquí se murió y tal. Y nada, claro, lo vi y me vaig quedar enxisada. Se dice, ¿no? Enxisada. Enxisada. Ja no sé com se diu. Enxisada. ¿No? Lo mar davant... Había un montón de murs y de parets y de ventanas. Vaig tirar tot el que havia, els mobles, tot el que havia, vaig tirar tot a terra. I durant un any no tenia res, perquè el barco no arribava mai. El meu cargament no arribava. Hi havia massa fato, eh? Hi havia massa fato. Les dones... Va morir el meu pare un any després, però abans de morir, i quan va morir, les dones del poble d'Alcanar i de les cases d'Alcanar van vindre a buscar-me, perquè coneixien molt el meu pare. I me van dir, que tu no ets ballarina? Que no fas ballet? Le digo, sí, yo soy bailarín. ¿Por qué no donas clases als nens nostros? Entonces, claro, me quedé así, lo hice, entonces de repente me dijeron, el divendres vendrem todas, y una cola de mujeres. Y me iban poniendo el dinero así encima de la mesa, parecía una película. Y un montón de dinero en la mesa, y tal día clases, tal día tal, alquilé un cine en Alcanar, toda la historia, y fue una maravilla, fue una maravilla. O sea, sin mayores palabras, sin mayores cosas, aquellas mujeres decidieron que, por supuesto, que yo había roto toda mi vida, que yo tenía en otros mundos, que me había quedado sin mi papá y que ellos me recibían aquí en el pueblo con los niños. Entonces, ese año, el que yo tenía muchos niños ya de alumnos, que ahora son pescadores, o son albañiles, o son me administran las cosas de la gestoría, o sea, todos aquellos niños que hoy en día son grandes y tienen hijos, y que es muy divertido porque cuando nos vemos de otra manera. Total. Porque nos conocemos el alma, ¿no? Todos esos niños, yo les decía, bueno, es primavera, vámonos a buscar almendros, flores de almendro. Salíamos, con todos los niños salía y llenábamos mi casa arriba de flores de almendro,
de ramas, de piedras de la playa, los niños cargando piedras, toda la terraza parecía un jardín japonés, todo lleno de piedras i tal. Jo te volia... No. És per afegir a tot el que contes, perquè t'anava a preguntar, en tants de puestos que has estat, quin és el teu sentiment de pertenència, no? Sí. De saber que ets d'algun lloc. I crec que tu mateixa, parlant de la comunitat, dels vincles, del suport, d'alguna manera ja has contestat en aquesta pregunta. Però n'hi ha una cosa molt maca, que és el principi de tot això. Jo vaig vindre moltes vegades a Espanya quan era petita i vaig viure un any amb els meus avis a Tarragona, perquè eren d'allà i vivien allà, eren de Lleida però s'havien afincat a Tarragona. I jo, clar, en aquell temps, tu t'imagines, no se viatjava tant com avui. Jo venia tota sola, petita, 8, 9 anys, 12 anys, 13, el que sigui. Em posaven a l'avió, jo venia cap aquí, parava en Madrid perquè n'hi havia família madrilenya i arribava a Catalunya, perquè els avions paraven sempre a Madrid abans. I quan arribava a Catalunya tenia una pau a dins meva, jo me sentia bé aquí. N'hi havia una cosa en la manera de ser de la gent que a mi em tranquil·litzava molt, perquè em deixaven en pau, perquè cadascú a casa seva. Saps? I això... Bueno, això hi ha gent que, per exemple, no li agrada, però... Un respecte, proximitat i respecte. Això és el que tinc aquí al poble, proximitat i respecte. Ens coneixem molt i bueno, jo sóc diferent, però sense compromisos. No tinc compromisos, no tinc que anar... Ni ells tenen que explicar-me res, ni jo tampoc. No tinc que anar ni a comunions i tot això que a mi no m'agrada. No tinc que fer res de totes aquestes coses, saps? No necessitem això per estar a prop. I luego, clar, el pescador, no? La gent pescadora. La gent pescadora és molt autèntica, és molt... No n'hi ha afectacions. Jo abans d'aquí havia viscut a Cadaqués i m'agrada molt Cadaqués, és preciós, però era massa d'artistes. Ja, tota aquesta cosa ja... Sí, quan vaig començar a ser artista, sí, quan vaig descobrir gràcies a Cadaqués moltes coses. Però una vegada que ja estaves al camí, la veritat és que no tenia ganes de veure tants artistes cada dia a la meva vida. Així que veure els pescadors. Veure els pescadors. Jo m'aixeco a les 4:30, 5 del matí. I ells saben que sóc jo, perquè poso la llum a fora. I m'encanta veure tots els barcos, com se preparen per sortir. Tota la teua vida té com un motiu que és el moviment. No només el teu interès genuí. De mover-me, sinó el moviment de fora. Tot, no? Els viatges, les coses que te parecen interessants, no? Esta cosa de... No sé, tot com una litúrgia. Y cuando se para, entonces claro, es el drama, ¿no? Cuando se para es el drama y es cuando yo sé que algo s'ha acabat. Incluso n'hi ha temps que tot s'ha parat i perseverança i per fidelitat jo he estat a un post, me he quedado. Me he pasado con compañías de danza, me he pasado con el teatro, me he pasado con muchas cosas. Y es un patiment, y ahí sufro. Ahí sufro, ahí tinc un patiment enorme perquè vaig contra mi. Però, claro, jo no estic sola a la vida, jo he estat a la vida amb molta gent. Te deus també a l'altra gent amb la qual tu comparteixes el que sigui, sobretot el treball que és sagrat. Ahí, com catalana, lo mateix. El trabajo es sagrado, el trabajo es lo primero. Entonces te quedas, y a veces te quedas más tiempo del que te tendrías que haber quedado. Pero aquí, esta casa, este pueblo, yo había conocido pueblos así en otros países, pero ¿qué pasa? Que para estar tan lejos como estás aquí, estás de verdad lejos. No hay medios de comunicación inmediatos, no como los autobuses que me llevan al aeropuerto. Yo solamente tengo que ir aquí 2 manzanitas con mi maleta, subo al autobús, estoy en el aeropuerto y me voy a China. Antes tenía que parar en Barcelona, ahora ya no, voy directo al aeropuerto. O sea, hemos ido
siempre mejorando. El Internet, ¿qué te voy a decir? Yo cuando trabajaba antes con quien sea que trabajaba conmigo, porque claro, trabajo con muchos artistas y artesanos para hacer mi trabajo, sobre todo en el mundo del teatro, que necesita muchas cosas, muchos objetos, ¿no? Pero es una obra plástica que he construido paralelamente a la escénica. La he construido como obra plástica, por eso ahora me voy hacia donde tú irías más adelante, me voy a las exposiciones que hago, las instalaciones. Pero fíjate, ¿qué hacía yo? Sí que había mensajeros, ¿no? O correos, pero mensajeros, o fax, cuando apareció el fax. Yo mandaba un fax a alguien que me estaba esculpiendo a Asdrúbila. ¿Dónde está Asdrúbila? Asdrúbila estaba por aquí detrás tuyo. Entonces le mandaba una foto de una fax. Entonces el escultor me mandaba el animal virgen. Le decía, no, que tiene que tener el pelo que se mueva más a la izquierda, que el pelo que se mueva más acá. No, que está muy amarillo. Entonces le mandaba, me hacía una Polaroid. Entonces una Polaroid me mandaba la Polaroid con mensajero. Jo tinc ganes de parlar de la teua obra. Ok. Està molt relacionat amb el cos, en el moviment, també en esta ruptura com a dona, d'este cos disciplinat, controlat, normativitzat. Què hi ha aquí que t'interessa? Què vols dir en això? Mi cuerpo es mi cuerpo y siempre ha vivido conmigo. Mi cuerpo vive conmigo, mi pelo vive conmigo, todo vive conmigo, ¿no? Por tanto, yo lo que tengo lo tengo y lo utilizo como primer instrumento. Es el primer instrumento que tengo, ¿cuál es? Mi cuerpo y mi mente. Mi cuerpo y mi mente son mis primeros instrumentos. Por tanto, eso intuitivamente lo sabía siempre y entonces fui indagando en diferentes disciplinas para aprender a manejar ese instrumento. Primero fui modelo. Primero me entrenaron como me iban entrenando como científica. Por tanto, la mente, muchas matemáticas, muchas químicas, muchas físicas, muchas cosas. Luego estudié psicología en una universidad porque no podía entrar en química, que estaba cerrada la facultad. Antropología, que sí me interesaba. Todas estas cosas, pero la matemáticas es algo muy importante. Es como la base también de muchas cosas, ¿no? Entonces, mi madre, que es una mujer muy inteligente, me metía unos maestros siempre de matemáticas privados y nos divertíamos muchísimo con los maestros de matemáticas, ¿no? Entonces eso me ha dado una base. Luego el cuerpo lo trabajaba yo sola porque no entraba en nada con el cuerpo dentro de lo que me enseñaban de pequeña. En el colegio sí, deportes a cambio de otras cosas, me castigaban mucho. He estado en colegios de monjas teresianas y me castigaban mucho. Cuando me castigaban, me cambiaban las labores, que yo las odiaba, coser lo odiaba. Las labores me lo cambiaban por dibujar vírgenes. Yo dibujaba vírgenes todo el tiempo. En los recreos, en las horas libres, tenía que dibujar vírgenes. No ho havia sentit mai, això, pues es interesante porque, claro, la religión católica lo único bueno que tiene es que son los grandes maestros del espectáculo. No hay nadie como ellos. No hay nadie como ellos. Son los primeros maestros del espectáculo. Claro, eso es una realidad. Estoy muy de acuerdo. Cuando hubo el papa ahorita que pusieron, todo el mundo estaba pendiente de la fumata. Todo el mundo estaba pendiente de la fumata y ellos tenían calculadísimo cómo iba a ser la fumata, cómo iba a llegar. Todo el tinglado en el Vaticano con los colores, que es una maravilla, con aquellos fucsias, aquellos rojos, aquellas formaciones perfectas del clero. Todo eso lo he estudiado yo mucho porque me ha servido mucho para el teatro, ¿no? Y sí, y entonces, como mujer, claro, te ponen con las vírgenes y te piden que seas una virgencita ejemplar, ¿no? O sea, tu virginidad hay que guardarla, tu cuerpo no hay que enseñarlo, está tapadito como las vírgenes. Entonces, por supuesto, eso lo tuve que ir rompiendo toda la vida. Rompiendo, a cambio de que un cura a la mujer en un confesionario, porque te hacían ir a confesar, tú le decías, no, es que bailé pegado en la fiesta. Entonces, al cabo de un momento, el cura estaba intentando violarte y decirte que eras una puta. Y claro, yo era muy fuerte como niña y nunca dejé que me pusieran la mano nadie. Pero quiero decir que esa lucha por ser tú mismo libre ha dado pie siempre a lecturas oblicuas que no correspondían. Claro, vas luchando para ser tú libre con tu cuerpo, desnudarte. Y
donde tuve la gran suerte de que llegaron los años 70. Mayo 69 de Francia, claro. Es fantástico. Hacer el amor con quien te da la gana, desnudarte todo el día, ir descalzo por el campo con los campesinos, por los mares, por donde fuera, probando drogas que te dejaban volar y ver cosas que nunca habías visto en tu vida. O sea, fantástico, una maravilla. Pero todo eso, ¡pum!, lo volvieron a cercenar. Lo volvieron a cercenar. Y después de eso aparece el SIDA y vuelve a cercenar todas las libertades que habíamos encontrado sexuales. Porque yo odio los condones, los odio. La cosa que las odio. Entonces, sí. Que no mos senti l'OMS, que no mos senti l'OMS. No, se tienen que usar, pero quiero decir que fue horrible, ¿no? O sea, perdiste aquella ingenuidad que teníamos, de que es bello que encuentras a alguien y lo quieres amar y no estás pensando en nada que sea más allá de lo que te transmite la persona. Ya estabas pensando en que podías coger una enfermedad y te podías morir. Es muy fuerte todo. Entonces, claro, esas cosas de alguna manera tienes una gran apertura al mundo y luego tienes una gran encerrona de nuevo y te sigues transportando por el mundo. Que el teu camí ha sigut bastant entendre com funcionava el món, viure des d'aquí, claro, no? Anar traduint-te des d'aquí. No, eso era desde otros sitios, sí. I anar alliberant també, en cada moment de la teua vida que has viscut, buscar la teua manera per a fer esta ruptura. Bueno, es que la ruptura no es el objetivo. La ruptura es un paso de baile. La ruptura es un paso de baile. Ya está. O sea, no es un objetivo. Vas rompiendo porque tú sientes que tienes que... Vas rompiendo y lo que he dicho, rompes para los demás, no para ti. Para ti no tienes que romper nada porque no has aceptado nunca ninguna regla. Ni de religión, ni de la sociedad, ni de las clases sociales, ni de nadie. O sea, no vas rompiendo nada, pero claro, pero vives aquí dentro. Entonces, claro, vas rompiendo. Té algo molt altruista, pero son pasos de baile dius. que vas haciendo, son pasos de baile. Pasos de baile, pasos de baile. Y hay una cosa muy bonita que, de las primeras que me dijo mi madre cuando era pequeña, y era, tú, lo que diga o piensa la gente de afuera, no te importa. Eso es una maravilla. Això és una lecció de vida. Eso es una maravilla. Això no ho pot dir tothom. Ahora, eso sí, sácame las mejores notas en el colegio. Havia de ser mare, també. O sea, haz lo que tú quieras, pórtate mal. Que me llamen 100 veces al colegio que te has portado mal. No me importa, pero sácame la mejor nota del curso. Claro, si no la sacaba, no me hablaba. Dejaba de hablarme un montón de tiempo, o sea, era horrible. O sea, no me hablaba, estaba indignada conmigo de que no fuera capaz de, por lo menos, sacar la mejor nota. O sea, ¿qué más Bueno, hi havia una restricció, però, ostres, quin poder, ¿no? Había una exigencia que es muy bonita y que luego en los años en el trabajo lo encuentras. Y es que tú no puedes hacer nada sin dar el 100%. Entonces, si eres inteligente o tienes capacidad, entonces, ¿por qué me vas a dar el 20%? Tira millas, dame lo mejor que tengas y ya que no te gusta esta historia del colegio, véteselo quitando de encima rápido, ¿no? Vale, entonces ese rompimiento, pues no, pues sí, vas dejando que la cosa se abra, que el cuerpo sea libre, que el cuerpo pueda expresarse, que haces lo que... Pero pues te digo, como empezó con los tiempos paralelos, en lo cual... Eso era paralelo, o sea, estábamos funcionando así, comunitariamente. Por tanto, fue muy fluido. Si els teus passos de ball t'han portat hasta prop del perill. Es que el perill es lo más interesante de todo. Es lo que busco. Claro, lo que yo busco es el peligro, siempre. Nunca me vas a ver en nada que no sea... Tanto si es una persona con la que he podido estar en mi vida, como las cosas que he hecho y las que hago. ¿Qué te atrau del perill? Es que el perill es el desafío. Vale. El desafío a tu máxima capacidad. A tu máxima capacidad de encontrar, de descubrir, de realizar, de ejecutar, de hallar algo que no es cómodo y que para hallarlo tienes que sumergirte en algo muy intenso. Entonces, por eso es peligro, ¿no? No es buscar peligro por el peligro, ¿no? Yo no me meto en el mar a buscar tiburones para que me coman. Me meto en el mar porque el mar me apasiona y cuando estoy dentro se me olvida. Sé que hay corrientes, sé que hay muchas cosas,
pero me meto adentro porque es un medio que tiene todo ese enigma, es inmenso, tiene un enorme enigma, está lleno de seres que tú no ves. O sea, me fascina el mar, ¿no? Por eso, ¿no? Por esa razón. Entonces, el peril está en la vida, el peril existe. Una cosa que te quede cerrado y no lo quieras ver, i puede ser més peligroso quedarte cerrado, a lo mejor. Que parlàvem de la teua mare, que t'ha donat esta direcció també a profunditzar en les coses, a ser el 100% de lo que tu eres. Me té molta relació en això que contes del perill. És com, estaré oberta a investigar i acceptar el que jo soc, però profunditzaré en això, no? També ho faré com una labor i com esta matemàtica, este sistema, no? El meu pare sí que anava darrere del perill. La meva mare no, però acceptava tot. I d'aquí les dues coses, no? La meva mare no, ella no entra mai en perill. Però ha sortit del perill, perquè ha sortit de la guerra civil. O sigui, ja no li calia buscar més experiències fortes en la seva vida. Una bona combinació dels dos. Ja havia tingut prou amb l'experiència que va tindre, no? Però el meu pare sí, el meu pare era una aventurera com jo. Y bueno, son maneras naturales, porque el meu pare es naturalmente així y yo también. Y claro, y te han dado alas, ¿no? Cuando ves, te dan alas. Varietés a les cantonades. Varietés a les cantonades. Per acabar i recollir esta xerradeta que hem fet, te vaig a fer 10 preguntes. Sí. Ràpides. Vale, va. Vale? Va. Un objecte que t'acompanyi a totes les mudances o que sempre li tingues un bon record que estigui present a la teua vida. Tinc molts objectes. No soy de una sola cosa. Como no soy de una sola disciplina, no soy de una sola cosa. Tengo muchos objetos. Y no podría decir de uno. Puedo decir aquelles nines que ella nata recopilan al llarg de la meva vida. Sin ser una... Yo he sido niña-niño toda la vida, ¿no? He jugado niña-niño, sin cap problema. Y era fantástico. Porque era niña y era niño. Y no era niña de ninas, pero me encantaba tener estos otros seres, ¿no? Muñecos y tal, pero bueno, no. Y sin embargo, en Venezuela había las negritas, que son estos muñecos hechos de manera muy humilde, con telitas viejas que te quedan en tu casa y en la costa, que casi siempre eran los descendientes de esclavos, y entonces tú les comprabas una de estas negritas y tal. Y entonces yo he ido acumulando muchas de estas muñecas así. Y quizás te podría enseñar una que tengo aquí, que es una de las últimas. No ha estado toda la vida, es una de las últimas, pero encaja mis orígenes. O sea, mi abuela nació en Filipinas. Era hija de filipina y español, con escoceses detrás también. Pero mi madre toda la vida me cultivaba mucho lo asiático. Mi madre y ella tienen su manera de ser mucho de lo asiático porque convivió en Madrid con sus bisabuelas y tatarabuelas. Entonces encontré esta en una de mis búsquedas, que me gusta muchísimo porque está muy vieja y tiene un traje maravilloso. Maravilla. Ya está hecho polvo y cada día está más hecho polvo porque no tengo vitrinas con vidrio. Qué maravilla, ¿no? Y es otra vez el movimiento, el tiempo, lo antiguo. Qué bonito. Me emociona, me emociona. La cosa esta de lo oriental, que hay este centro, esta sabiduría y pueden ser muy intensos, pero no pierden el eje, ¿no? Entonces, eso es una enseñanza siempre. Y luego esta exquisitez de las telas brocadas con vegetales que le hacen todo lo que lleva puesto. ¡Te has llorado! Soy muy sensible. Claro, como bailarina, toda despelucada. ¿Ves qué bella? Es una geisha. Qué bonita, geisha, qué en el bonita. fondo, claro, también me gusta lo de ser geisha, ¿no? La cosa de la feminidad. Te iba a preguntar. El cultivo de las artes del amor, todas esas cosas también me han interesado. Con lo plural que eres, Sí. si t'haguessis de definir en 3 paraules,
Ara, aquí, avui. Es que no me van a definir. Ja has contestat. No Ja has m'agrada contestat? definir, soc tot. Soc tot. Me mimetizo i soc un ésser humà, punt. Soc ésser un humà. ésser humà. En Ésser quatre. humà. En 4. Sí. Si vaig a la teua tauleta de nit, Sí. què trobaré? Llibres. Llibres? Alguna d'aquestes nines que m'agraden, que van voltant per tota la casa. I res, no sé, el que sigui, pot ser en moltes coses, és que tot s'està movent tot el dia. Tot el rato. Tot es mou, no trobo res mai. És un problema, no? No trobo res mai, perquè tot s'està movent. Sí, això. Què fas quan ningú te veu? Passo molt de temps que ningú me veu. Pues com me veus ara, exactament igual. El mateix que ara em ves. Estic tranquil·la, estic llegint, estic escoltant música, o veig alguna a la televisió que m'interessa, o escolto la ràdio algo que m'interessa, o no n'hi ha cap sonido i estic mirant l'aire, o amb els meus gats, o pensant com molts cervells a la vegada. Com tothom, tinc molts cervells. La pròxima pregunta era no sé. plan perfecte de cap de setmana, però crec que ja la... No, això jo no ho visc. No. No sé lo que son ni las vacances, ni los caps de setmana, ni las comunions, ni las bodas, ni no sé gaire de tot això. Tu tens la teua línia temporal. Ni los entierros, ni res. No, es que visc així. Vivo una vida que podría parecer... Hoy en día es una vida casi de asceta, que es molt interessant, perquè ja he viscut massa coses, y a la vegada... No se puede decir ermitaña porque vivo en el medio de un pueblo, pero la gent ara que em veu, però María Elena, ¿estabas aquí? Le digo, sí, estoy aquí. A casa meua. No me ven porque es algo, el movimiento es muy precisos. Si haguessis de dir-li alguna cosa a la Maria Elena de fa, no de fa 10 anys, de 10 anys, Sí, què li diries? que no hay nada en la vida como verse, que lo más bonito del mundo es bailar, moverse, hacer lo que tú quieres hacer, porque los niños saben lo que quieren. No los dejan, però saben lo que quieren. Això és tot, res més. Un lloc preferit de les Terres de l'Ebre? Aquesta casa, aquest poble, perquè visc aquí, he fet la meva casa, me sento molt bé, me trobo molt bé aquí, tinc una pau immensa i un goig immens perquè no n'hi ha... La mar que tinc davant meu canvia, sempre està diferent, es mou diferent, se mueve diferente. Mar arrisada, mar no sé com, mar calma, mar l'altre, onades l'altre dia, onades de 5 metres que no n'hi ha mai. Estic hasta jo, ja estic movent-me. És una cosa fantàstica, saps? I lo blau és brutal, lo blau que canvia de 1000 tons cada dia, muchos tonos. Aquest blau, aquesta llum que tenim aquí, todos los mejores carteles que he hecho de teatro, en fotografía, en mi terraza de arriba, con la luz natural. Porque es brutal esta luz, es blanca, es limpia, es perfecta, ¿no? Así pues, porque es mi casa y ya está. Yo decidí que era mi casa, llegué aquí, pensé este sitio es perfecto. Fue como natural, ¿sabes? Entré como en un útero. Esta casa es mi útero, es mi mamá, esta casa. Es mi madre, esta crec casa. que és un gran final Sí, és mi madre, d'entrevista. és mi madre. Gràcies infinites per A ti, l'estre a ratet. tu. No sé quina és la meva càmera per a despedir-nos. Bueno, així plorant i en el moc penjant. Estimades, mos despedim. Un dia més en una convidada que... Hasta un nou episodi d'este Varietés. Lo que mos està portant este podcast, tela marinera. Disfruteu. Bravo, equipo. Muchas gracias. Gràcies.